Mateo capítulo 24, 6. Mateo 24, 6. Ahí le están pasando agüita, hermano, para que beba y no se nos deshidrate. Gracias, hermano Vinicio. Mateo 24, 6 dice así: y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Gloria al Señor. Sigamos leyendo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entendamos, hermano, algo aquí. No nos sorprendamos por lo que está pasando. Así como hay promesa que el Espíritu Santo se va a manifestar sobre nuestras vidas con lenguas, va a dar sueños, va a dar visiones, va a haber un avivamiento especial del Espíritu Santo. De igual manera va a haber otra situación, y va a haber una situación que no es muy agradable. Hay hermanos que aquí me han dicho: hermano, fíjese que yo pude ver una visión, y el Señor les empieza a abrir esos ojos espirituales, y les digo yo: gloria a Dios, hermano, qué bendición. Pero de una vez les digo, los dones que el Señor da, los dones de visión, los dones de revelación son muy bonitos. La situación es que no se nos abren los ojos espirituales solo para ver cosas bonitas, a ver maripositas volando, árboles creciendo, sino también vemos cosas que a veces no quisiéramos ver. Esto es igual. La manifestación del Espíritu Santo va a ser mucho más grande. Y también, hermanos, y también los dolores van a empezar. Aquí nosotros estamos leyendo algo, yo lo subrayé y dice: y habrá pestes. Este año 2020 es un año en el que hemos empezado así bien difícil la situación. ¿Por qué? Porque primero empezamos con los rumores de la Tercera Guerra Mundial. Tenemos hambres, tenemos migraciones de personas. La Biblia dice: y unos correrán de un lugar para otro buscando la paz y no la hallarán. Nosotros hemos sido testigos de gente de Honduras, gente de Nicaragua, gente de El Salvador, pasando por Guatemala buscando la paz hacia Estados Unidos, y no la han encontrado. De igual manera, nosotros, esto que estamos viviendo en realidad es una de tantas pestes que vienen sobre este mundo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de entender que el Señor nos revela o nos da una palabra para esto. Y fíjese que dice: y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis. En otras versiones, no tengan miedo. En otras versiones dice: no se preocupen. ¿Por qué? Porque el mismo Señor sabe que lo que está sucediendo son cosas que ponen a prueba nuestra fe. Porque yo les voy a decir, ¿quiénes de ustedes no se preocuparon? ¿Quiénes no dijimos: bueno, voy a tener que ir a ver qué compro pues para tener algo en la casa, porque dicen que los supermercados están quedando vacíos? El Señor sabía y conocía nuestro corazón, y sabía que nos íbamos a turbar. Sabía el mismo Señor Dios Todopoderoso que nos íbamos a preocupar, que nos iba a dar temor. Pero Él mismo dice: miren, no se preocupen, porque todo esto va a ser necesario que acontezca. Todo esto es necesario que pase, porque son señales del principio del fin. Porque son señales que para nosotros, en lugar de ser de preocupación, deberían de ser de gozo. Porque debemos de entender que nuestro Señor ya está a las puertas. Estas pestes no es la primera vez que sucede. Estadísticamente se cree que cada 20 años hay una peste sobre la humanidad. No es la primera vez que sucede. Sin embargo, hoy, por las comunicaciones a nivel global que hay, es que esta hizo un estrago mundial. Pero siempre han sucedido, y han habido muchas más muertes de las que han habido hoy. Debemos de entenderlo. Entonces dice el Señor que no tengamos pena, que todo esto es principio de dolores. La cosa se va a poner más difícil, ¿sí o no? Sí, la verdad sí. Y hermanos, alguien dijo por ahí: miren, si ustedes van a comprar víveres por estado de calamidad, tiene que ser para 4 meses. Hermanos, discúlpenme, yo no tengo la plata ni para comprar ahorita para una semana, mucho menos para 4 meses. No se puede.
¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener? Fe. Fe en el Señor. El Señor dice: no se preocupen, no se carguen. Yo estoy con ustedes, yo los voy a ayudar. Y aquí es donde nosotros debemos de entender, hermanos, de que estamos creyendo en un Dios vivo. Hoy quiero hablar precisamente de lo que dice la Biblia en Números capítulo 21 del 4 al 6. Números capítulo 21 del 4 al 6 dice así: después partieron del monte de Hor, caminando del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y murió mucho pueblo de Israel. Subrayé algunos puntos aquí, los puse en color rojo porque quiero que entendamos que al final todo lo que está sucediendo es una llamada de atención para el pueblo o para el mundo, pero también una llamada de atención para nosotros como iglesia. Por eso le dije, hoy lo quiero tomar de otro punto de vista. Número 1 dice: y se desanimó el pueblo. Y se desanimó el pueblo. ¿Sabe qué fue? ¿Alguien podría ayudarme, decirme qué es desánimo? ¿Qué es desánimo? Dígame, hermano. Ya no tener fe, ya no tener confianza. Ya no tener fe, no tener confianza. Como perder esa fuerza espiritual para seguir adelante. Eso en realidad es perder el desánimo. Y dice: y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Ahora yo les voy a preguntar, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A pueblos que no son Israel o se lo está diciendo a Israel? ¿Y quién es Israel? El pueblo de Dios. Entonces esto se lo está diciendo al pueblo, está pasando con el pueblo de Dios. Dice: el pueblo se desanimó. En otras palabras, el pueblo perdió esa fuerza en el espíritu. En otras palabras, el pueblo perdió esa parte de sí que le ayudaba a seguir adelante. Y mire lo que me llama la atención, lo otro que subrayé. Tiene fastidio de este pan tan ¿qué? Tan liviano. Hermano, ustedes son teólogos, cuéntenme, ¿qué era ese pan? El maná. Hermano, ¿se habían fastidiado de qué? Del maná. ¿Del pan de quién? De Dios. Hermano, empezaron y dijeron: no, este pan ya no nos sustenta. Este pan ya no es un pan que nos trae sustento. Es un pan que ahí dice ¿cómo? ¿Cómo era el pan para ellos? Liviano. ¿Alguien puede decirme qué es el pan liviano? Miren, yo les voy a contar. Yo una vez hice la prueba, háganlo ustedes. Vayan a comprarse un francés y miren, presiónenlo, traten de oprimirlo lo más que pueda y me van a decir de qué tamaño se hace ese pan. ¿De qué tamaño se hará ese pan? Pequeñito, ¿sí? ¿Qué es lo que dice esto? Que en realidad el pan que estaban recibiendo era un pan que ellos sentían que ya no lo sustentaba. Eso es lo que están diciendo ahí. Es un pan que no tenía la consistencia para darle la fuerza, pero era pan de Dios. Y la Biblia dice que sabía a hojuelas y miel. No tenía mal sabor, pero era liviano. Y aquí viene el llamado de atención para nosotros. Será, hermano, que como iglesia, como pueblo de Dios, el pan que estamos comiendo ahora es un pan liviano. ¿Será que nosotros como iglesia de Dios hemos colado tanto el evangelio que hemos dejado por un lado el evangelio que a nosotros nos tenga que confrontar? ¿Será que como pueblo de Dios evitamos hablar ciertos temas como el pecado, el infierno, la segunda venida de Cristo,
algo que confronte, porque si confrontamos la gente se nos va. Y empezamos a cambiar el mensaje, hermano, por mensajes motivacionales. Te va a ir bien. Este año declaro sobre tu vida, este año sobre tu vida profetizo, este año sobre tu vida decreto, y empezamos decreto, profetizo y declaro sobre tu vida muchas bendiciones y que el Señor te va a dar muchas cosas, y empezamos a acostumbrarnos a un evangelio tan de esa manera que pierde la eficacia y la fuerza, que es un evangelio en realidad no de prosperidad, sino es un evangelio de salvación, un evangelio de misericordia, en el que tenemos que entender que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, no para que tengas un mejor vehículo, no para que tengas una casa más grande, sino dio su vida en la cruz del Calvario para que en realidad tengas una vida eterna esperándote, y cuando llegue el arrepentimiento de pecado, en realidad sienta que eres nueva criatura. ¿Será acaso que nosotros hoy estamos dando un pan liviano que es fácil de comer, pero en realidad no nos viene a levantar o a dar esa fuerza para seguir caminando? ¿Será acaso que hemos cambiado esa iglesia que antes se reunía para adorar al Señor, que antes se reunía para glorificar al Señor, por un club social o un espectáculo? Porque en realidad, hermanos, hemos cambiado púlpitos por escenarios. Hemos cambiado reuniones, hermano, por reuniones de té, reuniones de charlas empresariales, y hemos dejado por un lado lo que en realidad es el evangelio. En realidad aquí la palabra del Señor dice que eso fue lo que ellos hicieron, y por cuanto habían hecho eso, dice la Biblia, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Qué quiere decir eso? Serpientes venenosas. Por cuanto ya no tenían ese ánimo, ya no tenían esa fuerza, el Señor envió serpientes venenosas. Yo les voy a decir algo que va a suceder aquí. Antes, hermano, tal vez adelante lo vamos a hablar, pero le voy a decir qué va a suceder aquí. Lo que va a suceder es exactamente lo que sucedió en Guatemala en el año de 1976. ¿Alguien recuerda eso? Guatemala, 3 de la mañana, un terremoto sobre Guatemala, mucha gente durmiendo, ya no despertó, miles de muertos, el alimento escaseó, los hospitales no se daban abasto por lo que estaba sucediendo, y Guatemala empieza a tener uno de los mayores avivamientos de su historia. Porque el pueblo entendió que aunque tuviera el carro del año, la casa del año, había algo que no tenía, y era la misericordia del Señor sobre sus vidas. Si hay algo que el Señor ha hecho siempre para hacer reaccionar a su pueblo, ¿sabe qué es? Persecución. ¿Sabe qué es, hermano? Esos momentos difíciles. ¿Sabe cuándo fueron los mayores avivamientos del pueblo de Dios en el principio del evangelio? Cuando eran seguidos por los ejércitos romanos, cuando eran devorados en las arenas, cuando miraban cómo sus hijos eran arrebatados de las manos, hermano. Ahí fue uno de los mayores avivamientos. Y aquí dice: este pan es liviano, a mí ya no me satisface ese pan. ¿Sabe qué quiere decir eso? Yo lo voy a comparar con aquella persona que dice: no, yo ya voy a la iglesia, qué calor, solo lo mismo predican, siempre lo mismo, y no, yo mejor voy a otro lado. Y empezamos, hermano, a buscar otra cosa, menos a buscar al Señor, y empezamos a sentir que ese pan es un pan liviano, es un pan que ya no nos llena. Porque, hermanos, hoy para llenar a la gente hay que poner luces de colores, hay que buscar la mejor alabanza, hay que ver si ponemos aire acondicionado, hay que ver si ponemos alfombra, hay que ver si hacemos esto, si hacemos lo otro, pero hay que ver cómo hacerlo para que esa gente se aliente a poder ir a la iglesia. Porque si no se va, sabe, esa iglesia, él siente que el pan que está comiendo ya es un pan liviano. ¿Y sabe qué es lo que hace el Señor? Bueno, entonces en este momento dice el Señor: envío serpientes venenosas. ¿Para qué? Para que entiendan que su vista no tiene que estar abajo. Porque yo le pregunto algo: ¿qué haría usted para no morir en medio de un pueblo donde hay serpientes venenosas? ¿Cómo caminaría usted? ¿Viendo para arriba o viendo para abajo?
Diría usted, allá hay serpientes, entonces camino así. Si no me miran, si no las miro, no me pican, las voy a ignorar. No, usted estaría viendo donde hay una. Si se va a acostar, sacude la cama, mira abajo de la cama, mira por todos lados y tapa todas las rendijas donde pudiera entrar, y aunque tenga calor no abre. ¿Por qué? Porque, hermanos, está cubriendo. ¿Es lógico? Sí, es lógico. ¿O es ilógico? Es lógico. Es lo que hay que hacer. Es la prevención que hay que tener. Entonces, hermano, el pueblo actúa de esa manera y dice que murió mucha gente. No fueron 2, no fueron 3. Para usted, ¿cuánto es mucho? El mucho es relativo, ¿verdad? ¿Por qué le digo que el mucho es relativo? Porque yo miro aquí muchos. El mucho es relativo, pero aquí dice que murieron muchos. En esa oportunidad, si solo del pueblo de Israel salieron aproximadamente 4 millones, haga pluma usted cuántos creen que murieron ahí, siendo muchos. ¿Cuántos crees? Unos 1000, dice. ¿Alguien podría decirme para ver cuánto es mucho entre 4 millones? Unos 2,5 millones. Es relativo. Todo lo que ustedes me contesten es válido, porque es relativo. Pero aquí el punto es que murió mucha gente por el pan liviano, que fue criticado. ¿A qué es a lo que quiero llegar? Voy más rápido. ¿Qué fue lo que hicieron entonces? Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Hermanos, en el nombre del Señor yo quiero decir esto. Yo creo en mi corazón que aquí va a haber un avivamiento a nivel mundial. Yo creo que va a haber un avivamiento a nivel mundial. Porque cuando no pudieron hacer nada contra esto, ¿sabe qué hicieron? Dijeron, hemos pecado. Y aquí quiero traer a colación, hermano, ¿cuántos han escuchado la historia del Dios desconocido de Pablo? Para entender qué es lo que habla esa historia, el Dios desconocido, entendemos que Pablo llega a aquel lugar y mira que están todos los dioses a los que ellos adoran, más de 100 dioses. Entra a ese templo y mira todos los dioses a los que adoran y hay un espacio vacío. Y pregunta cuál es ese espacio vacío, o se acerca y lee ahí, dice al Dios desconocido. Entiende él que lo que había pasado es que en cierta oportunidad, oiga, una peste había caído sobre aquel lugar, empezaron a morir mucha gente, empezó a morir mucha gente, y ¿sabe qué es lo que hicieron? Empezaron a orarle a cada uno de sus dioses, a pedir por cada uno, y ninguno les hizo el milagro. Entonces dijeron, posiblemente se nos olvidó un Dios al que nosotros no conocemos, se nos olvidó un Dios el que nosotros tal vez no adoramos. Y hermanos, levantaron un lugar especial y empezaron a orarle a un Dios que ellos no conocían. ¿Y saben qué sucedió? Las cosas cambiaron. Cuando Pablo llega y mira ese lugar, dice, yo traigo o vengo a predicarles a ese Dios desconocido. Y esa fue la puerta que abrió ese espacio para que el evangelio fuera predicado. Hay gente hoy en el mundo que está pidiéndole a todos los dioses, pero hay un Dios al que no conocen. Y ese lugar del Dios desconocido es el que nosotros como iglesia vamos a llegar a ocupar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aquí dice que tomaron e hicieron algo, reconocieron su pecado. ¿Y qué dice? Moisés se enojó. Ahí dice en rojo. Dice, y contra ti te ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Iglesia,
tienes que orar. Iglesia, tienes que interceder. Iglesia, tienes que clamar a tu Dios. Iglesia, tienes que dar a conocer esa serpiente en esa asta. Ay, hermano, ¿y esa serpiente cuál es? Y cualquiera que era mordida por la serpiente miraba al asta, miraba a la serpiente y vivía. Esa serpiente representa al Señor Jesucristo. Este mundo podrá ser lleno de pestes, de hambres, de terremotos, pero si nosotros levantamos esa asta, este mundo tendrá vida. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que nosotros inclinemos nuestra mente, inclinemos nuestra vista, y todo el mundo hoy está viendo para abajo. ¿Será que ya va a salir la vacuna? ¿Será que vamos a poder contenerlo? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Si empezamos a pensar, porque todos estamos viendo que esa serpiente no nos pique o no nos muerda. Pero aquí la palabra del Señor dice: cualquiera que viere a esa serpiente de bronce, estaba en un asta. Pregunto, ¿dónde iba a estar entonces la serpiente? ¿Abajo o arriba? ¿Hacia dónde había que ver? Hacia arriba. No importa la serpiente que me estuviera picando aquí abajo, me estuviera mordiendo aquí abajo, si yo tenía mi vista en alto, yo iba a vivir. Isaías 53, 3 al 5 dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. Hoy hay una cruz a la que podemos ver. Hoy, como pueblo de Dios, hay una cruz, hermano, a la que nosotros debemos de ver. Nuestra fe debe estar en ella. Si nosotros creemos en ello, pase lo que pase, sabemos que todo viene para bendición de nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice: para los que aman a Dios, todo obra para bien. ¿Cuánto es todo? Todo obra para bien. Quiero terminar entonces, hermano, dando estas recomendaciones. Recomendación número 1: confía en Dios. Mateo 24:6. No tengan miedo, no tengan temor, porque es necesario que todo esto pase, pero no se preocupen. Mateo 24:6. Infórmate por medios confiables. Cuidado con el YouTube y redes. No nos hagamos partícipes de ello. Hermanos, discúlpenme que se los vaya a decir. Yo tengo a muchos de ustedes, de compañeros o de amigos, quise decir, en las redes. Y a veces veo que publican cosas que no son ciertas. Tengan cuidado con lo que están publicando. No nos prestemos a multiplicar lo que no es. Tenemos que tener cuidado lo que publicamos y tenemos que tener cuidado con lo que leemos. Aquí dice que tengamos cuidado con las redes, con YouTube y Face. No todo lo que dice ahí es correcto. Ya les dije por qué. Número 3, interceder y orar por nuestro país y prepararse para evangelismo. Hermano, después de esto viene chance. Después de esto viene un trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Evangelizar. El diablo ya logró algo, que mucha gente ya no quiera ir ni a la iglesia porque tiene miedo. Ya lo logró. Pero después de esto viene evangelizar. La Biblia dice: y Satanás y engañarán, dice, a muchos de sus escogidos, y muchos ahorita ya fueron engañados. Quisiera hoy que entendiéramos que como iglesia tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad como iglesia que nosotros tenemos es interceder, predicar la palabra, anunciar a Cristo y entender, hermanos, hacia dónde vamos. Nosotros ya sabemos el camino. Y yo les voy a decir algo: cuando esto se ponga así, más duro, usted ya no va a estar aquí, pues.
¿verdad? No vamos a estar aquí. Entonces, simple y sencillamente, tengamos nuestra vida confiada en Dios. Amén.